Y vamos a concluir con el análisis de este circuito que se conoce como puente de Wheaton, que en el laboratorio ustedes lo hubieran armado. Nuevamente pueden usar un simulador online para armarlo de manera eh, simulada, ya que no lo van a poder hacer de verdad. ¿Para qué sirve este circuito? Bueno, se utiliza en general para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio, ahora vamos a ver, de los brazos del puente. ¿Qué significa esto? Entonces, primero veamos qué componentes tiene este circuito. Tiene un galvanómetro que, pensemos que el galvanómetro es un amperímetro eh, con una resistencia muy chica, que es muy sensible a el paso de corriente. Entonces lo que me va a permitir medir es corrientes muy pequeñas. Ya vamos a ampliar este tema a la clase que viene. Entonces los que usamos en el laboratorio son analógicos, o sea, con aguja, y detectan corrientes del orden de los microamperes, 10 a la menos 6 amperes, o sea, muy pequeñas. Si pasa una pequeñísima corriente por esa rama, la voy a detectar. Ojo que también que si pasa una corriente muy elevada puedo destruir el instrumento. Así que cuidado con eso. En la práctica al menos. En la simulación online no hay problema. Bueno, y después tenemos una fuente y tenemos 4 resistencias. Estas 2 resistencias son fijas, conocidas. Esta es una resistencia conocida pero variable, por eso tiene una flecha, la puedo variar de alguna manera. Hay distintas tecnologías en el laboratorio de resistencias variables. Y esta es una resistencia incógnita. Es fija pero no sé cuánto vale. Entonces lo que estoy tratando de hacer ahora es hallar cuánto vale esta resistencia sin usar un multímetro, que el multímetro tiene incorporados tanto el voltímetro como el amperímetro como unas cuentas internas para directamente darme cuál es el valor de la resistencia. Entonces, en vez de hacer eso, vamos a utilizar este puente de Wheaton. Planteamos las corrientes en cada rama, como ven acá, y planteamos las leyes de Kirchhoff. ¿En qué mallas? Bueno, en estas dos mallas indicadas acá, en estos dos triangulitos, ¿se ve? Si empiezan a plantear una malla por acá afuera, bueno, no van a llegar, se van a hacer un engorro, no van a llegar a ningún lado. Van a ver que sale bastante sencillo eh, el valor de esta resistencia planteando estas dos mallas para el caso del puente del equilibrio. Ahora en un ratito eso lo vamos a explicar mejor, qué significa el puente en equilibrio. Planteemos por ahora las mallas en esos triángulos. Entonces, comenzamos recorriendo en el borde A en el sentido horario, atravesamos esta R3 en el sentido de circulación de la corriente, menos I3 por R3, más IG por RG eventualmente, la resistencia interna del galvanómetro, y acá más I1 por R1. De manera análoga planteamos lo que sucede en la malla de abajo, si quieren lo pausan y lo piensan bien. Y planteamos la ley de nodos en los nodos D, perdón, y B. Entonces en el nodo D todo lo que entra y 1 es igual a todo lo que sale y 2 más IG. Y de manera semejante pausenlo y piensen lo que pasa en el borne B. Bueno, cuando el puente está en equilibrio, esto es muy importante y por eso está en negrita. Cuando el puente está en equilibrio, no va, ¿qué significa que esté en equilibrio? Que no circule corriente por acá. Entonces, si yo puedo asegurar experimentalmente que por acá no hay ninguna corriente, cero corriente, porque el galvanómetro que detecta hasta la mínima millonésima de corriente me dice cero. Bueno, entonces, si IG es cero, fijémonos a qué se reducen estas ecuaciones. Se simplifican bastante. Y ahora puedo jugar un poco con ellas. Tengo un sistema este sistema de ecuaciones donde tengo 4 ecuaciones y cuáles serían las incógnitas, las corrientes y esta resistencia Rx. Bueno, entonces jugando un poco con esta y esta ecuación y esta llego a estas dos, que ahora las puedo dividir una ecuación a la otra y llegamos a que el producto cruzado de las resistencias es igual. Entonces, ¿cómo hacíamos en el laboratorio este experimento? Teníamos estas dos resistencias fijas conocidas. Esta resistencia que sabíamos siempre cuánto valía, pero la podíamos variar. Entonces, íbamos variando de a poquito esta resistencia hasta que por el galvanómetro detectábamos cero corriente.
Cuando estábamos seguros que por acá no pasaba corriente o prácticamente ninguna corriente, entonces de ahí podíamos utilizar esta ecuación para despejar Rx, siendo que ya R2 era conocida, R3 y R1 también. Entonces así se despeja Rx. Ahora esto parece un método bastante engorroso y realmente cuando lo hacemos en la práctica suceden múltiples convenientes experimentales. Entonces muchas veces queda la idea de que para qué sirve el puente de Wheatstone, mucho más fácil ir con el multímetro que me indique directamente el valor de una resistencia sin todo este engorro. Pero esto de verdad tiene bastante aplicación tecnológica real. Pensemos, por ejemplo, en el área de los sensores. Si nosotros tuviéramos todas las resistencias conocidas, estas dos fijas que no varían con nada, o hasta eventualmente tres, ¿no? Que todas las resistencias iguales, tres que no varían con nada y una que varía, es un material sensible a la luz. Entonces, cuando está en equilibrio, por ejemplo, en la oscuridad, que estén las cuatro que valgan exactamente lo mismo. Entonces se verifica esta ecuación y por acá no pasa corriente. Ahora, cuando de repente sale el sol, aparece la luz, este material que lo diseño para que, y lo construyo de manera tal que este material varíe su resistencia porque es un material especial, sensible a la luz, a diferencia de estos tres, entonces el puente va a salir del equilibrio y por acá va a empezar a circular una corriente. Entonces, ahí puedo tomar alguna decisión, hacer algún circuito electrónico que, bueno, cuando sale la luz, no sé, que se accione el motor de unas persianas motorizadas y me levante las persianas de la casa. Bueno, y así otras múltiples cuestiones. Podría ser un material sensible a la temperatura o a la presencia de campo eléctrico. Entonces, para ese tipo de cuestiones sí es útil circuitos como el que vemos acá. Bueno, y con esto damos por concluido el tema de corriente continua. Ah, perdón, antes de eso, esta pequeña observación. Ojo, la caída de tensión en esta rama, una observación importante, es nula porque IG es cero, no porque su resistencia interna sea muy chica. Que es cierto, la resistencia interna es muy chica, pero si la corriente por acá es muy grande, infinito por cero no da cero. Por acá va a ser cero cuando efectivamente IG sea nula. Ahora creo que sí, no me olvido de nada y terminamos.